compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y sean bienvenidos a Decisiones Vitales. ¿Sabían ustedes que el 10 de octubre se determinó como el Día de la Salud Mental? ¿Qué tan importante es tener salud mental en el individuo? Y pues para lograrla, a veces hay que recurrir a la psicoterapia. Ese es nuestro tema el día de hoy, psicoterapia y salud mental. Quiero compartirles qué es la psicoterapia, cómo elegir un psicoterapeuta, cuáles variantes hay para tomar una decisión e iniciar un tratamiento. Pues todo esto lo veremos el día de hoy. Por favor, acompáñenos y le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. Hola Alejandro, pues muy contenta de estar aquí en un podcast más. Y como dices, este 10 de octubre se festeja el Día Mundial de la Salud Mental y pues todos tenemos derecho a eso. Y pues qué más que por medio de una psicoterapia. Entonces, bueno, hoy es un tema muy importante y tenemos una invitada muy especial y espero pues se queden con nosotros durante todo el podcast y quisiera darle las gracias a todos los disponibles que siempre nos están escuchando, nos están viendo y recordarles que nos encuentran en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast como Suicidología, así como en YouTube como alejandro.águila y en suicidología.com.mx pueden ver más artículos, información, talleres, cursos, y para que entren y busquen todo lo que tenemos. Gracias, Mariale, y recordarles también, bueno, tenemos un correo que es info@suicidología.com.mx, nuestro teléfono en la Ciudad de México, 55 46 31 33 07, para poder ayudarles, acompañarles y si requieren atención, podérselas brindar. Y le damos la bienvenida a Paulina Araico Quintana. Bienvenida, Paulina. Muchísimas gracias, mucho gusto de estar aquí con ustedes compartiendo, colaborando y sobre todo muchas gracias por la invitación y por la confianza para poder estar aquí. Quisiera compartir a las personas un poquito de lo mucho que has hecho. Has estado muy trabajadora y bueno, pues quiero comentarles que es autora del libro Eligiendo Universidad y Carrera, fundadora y directora de Casa Alaya, que es una red de especialistas en salud mental, licenciada en psicología por la Universidad Franco-Mexicana, maestrante en psicoterapia Gestalt y orientadora vocacional cuantificada por la Universidad Panamericana, por mencionar solo alguna de la trayectoria tan larga y tan importante que has tenido. La gente que no sabe qué es una psicoterapia, ¿cómo la definiríamos? Muchas gracias, Alejandro. Pues mira, les voy a dar un poquito la definición de diccionario, ¿no? Para que lo podamos entender de manera más formal, pero también me gustaría complementar un poco con base en mi experiencia y pues experiencia de algunos colegas justamente de la red. Pero básicamente podemos entender la psicoterapia, según la Asociación Americana de Psicología, como un tratamiento de colaboración entre una psicoterapeuta y un consultante o paciente que juntos van a construir un espacio de contención donde vamos a estar basados en teorías psicológicas o en varias prácticas que científicamente han sido antes comprobadas o estudiadas con el fin de mejorar los hábitos, de generar bienestar en la vida de la persona y obviamente fomentar una salud mental. Ahora, a lo mejor hay algunos de estos conceptos o de estas palabras que las personas que no han tenido un acercamiento a lo que es un proceso personal de psicoterapia o con un psicólogo que pudieran no ser familiares. Entonces, si yo lo puedo platicar un poco más coloquial, pues tú vas a encontrar en una psicoterapia un espacio donde puedas expresarte libremente, donde puedas sentir confianza, una guía, una orientación, obviamente basados en conocimientos. De hecho, por ejemplo, no es un lugar donde vas a recibir opiniones, juicios, consejos. Eso es un gran mito respecto a la psicoterapia, pero sí es un espacio
para tu crecimiento personal, donde vas a adquirir diferentes recursos y herramientas que van a ayudarte a analizar, a identificar tus pensamientos, tus conductas y el impacto que esto genera en tu vida diaria. Hay una definición que pues, a mí me gustó mucho y para tratar de que la gente nos entienda, psico-mente, que está en la raíz latina y griega, y terapia, tratamiento, entonces sería un tratamiento de la mente. Excelente, Pero creo que es un excelente. punto muy importante para la gente, eso de que no voy al psicólogo porque me va a regañar. No sé, no nos regañamos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de hecho, una de las bases para la psicoterapia es la aceptación incondicional del consultante, ¿no? Nosotros no somos quien para juzgar, ni para regañar, ni para opinar, pero desde un lugar neutral y objetivo, que esto también es una particularidad de la psicoterapia, vamos a poder orientarte a tomar decisiones que puedan ser más funcionales para ti. También es importante remarcar que no es para locos, ¿no? O sea, siempre dicen, no, pues que yo Ajá. no estoy loco, ¿por qué voy a ir a terapia? Claro, o no necesariamente porque tienes un problema, ¿no? O sea, antes se consideraba para locos porque tienes un problema o porque tienes un trastorno diagnosticado, que justamente vamos a estar platicando un poco más sobre eso. ¿Para quién o para quiénes es la psicoterapia? Es que la gente cree que debe estar realmente muy mal, loco, Ujú, o lo pongo entre comillas, para realmente ujú. acudir al psicólogo. Y no, realmente cualquier alteración de conducta, situación que es crisis que se viva o que se desee conocer, la psicoterapia finalmente es una Exacto. herramienta para conocerse independientemente de que haya o no conflictos, ¿no? Y justo de la mano con esto que mencionas, Alejandro, parte de los objetivos que trabajamos dentro de la psicoterapia justo no tienen solo que ver con resolver algún problema. Muchas veces tiene que ver con un espacio de autoconocimiento, de autoexploración, incluso de autodescubrimiento, ¿no? Hay personas que han ido a terapia en algún momento de su vida para resolver alguna situación en particular y al final se convierte ya en un estilo de vida para ellos porque se dan cuenta que es un espacio que les puede dar una retroalimentación constante y perspectivas distintas que les ayudan a crecer y a mejorar como seres humanos, simplemente. Sí hay gente que se eterniza en una terapia porque finalmente va encontrando cada vez más cosas de sí mismo, se convierte en un estilo y una forma de vida y esto de alguna forma le permite ir funcionando mejor, sentirse bien, ser escuchado y tener ese espacio Exacto. libre y de confianza, ¿no? Y eso también nos va a permitir conocer nuestras emociones, regular nuestros impulsos, analizar nuestros pensamientos y poder entonces tomar acción para ir cambiando nuestras conductas que en algún momento pudieran ser disfuncionales para nosotros. O bien para cumplir objetivos en específico. Sí, exactamente. Llega a veces la gente y, bueno, mi interés es esto, este es el objetivo, esta es la meta, pero siempre a poco no vamos encontrando en el camino otras cositas, ¿no? Sí, totalmente. Sí, completamente. Yo les comparto en este sentido, como psicoterapeuta, que ahorita también vamos a platicar quién es psicoterapeuta, ¿no? Eso me parece bien importante que lo podamos informar. Pero bueno, antes de ser psicoterapeuta, yo empecé a ir a terapia y por eso decidí estudiar psicología y ya después mi maestría, ¿no? Pero actualmente, además de ser psicoterapeuta, yo llevo un proceso personal. Obviamente hay un proceso para mi supervisión de consultantes y otro proceso que es meramente personal, que suma muchísimo tanto a mi práctica como a mi vida, ¿no? Y justo eso que dices, Pau, es muy importante, ¿no? Porque hay muchos psicólogos que ni siquiera son psicoterapeutas y a lo mejor están dando ciertas consultas que no deberían de dar, ¿no? Y Sí, justamente, o sea, un psicoterapeuta, ¿con qué debe de cumplir? justo. Me parece bien importante abordar este tema y también explicar un poquito las diferencias en las herramientas, ¿no? A ver, un licenciado en psicología sí puede ser un orientador, sí puede brindar una orientación psicológica meramente como una guía y casi siempre vamos a necesitar este tipo de orientación, por ejemplo, a nivel educativo, ¿no? Cuando en la secundaria, en la preparatoria, incluso en la primaria, hay un tutor que acompaña a los estudiantes en sus procesos, en su toma de decisiones, que pueden dar un breve espacio de contención, de expresión, de liberación y punto.
Sin embargo, un psicoterapeuta, en primer lugar, necesita una licenciatura en psicología que esté avalada, con una cédula profesional, y posteriormente debe tener una especialidad, una maestría o varias, ¿no? O sea, les platico un poco el equipo con el que yo trabajo en la red de salud mental. Justamente todos son licenciados en psicología como base y tienen una o incluso 5 o 6 especialidades, o bien un par de maestrías e incluso doctorados. Entonces, lo que nos da la maestría o la especialidad es justo la posibilidad de dar terapia basados o enfocados en diferentes corrientes que existen, que están probadas, digamos, por varias teorías y que pueden apoyar con recursos más específicos para atender diferentes padecimientos o diferentes temas que el consultante pueda tener. Pero sí es muy importante que si ustedes en algún momento acuden en busca de una psicoterapia, se aseguren que la persona que los está atendiendo tenga cédula profesional de psicología y una especialidad o maestría como mínimo. Muy importante y sobre todo muy profesional cuando se tienen todas estas situaciones. Y la gente debe saber que hay muchos tipos de psicoterapia, porque todo el mundo fui a psicoterapia, pero pocas personas saben la línea, la rama, el trabajo que se hace, ya que se ha diversificado. Son muchísimas. ¿Cuáles serían las que podríamos compartir con la gente como las más comunes? Las más comunes y que seguramente han escuchado hablar de ellas en general son la cognitivo-conductual, el psicoanálisis, que ahorita les voy a dar un poquito más de información de cómo ha ido, de cómo ha ido desarrollándose, digamos, la terapia Gestalt y, o bueno, la humanista más bien, que de ahí se desglosan otros tipos de terapia, y la terapia breve o centrada en la persona, digamos que esas son como las más conocidas. Sin embargo, dentro de esas podemos encontrar algunos como subtipos de psicoterapia, si les puedo llamar de esa manera, que son la psicoterapia racional emotiva, la psicoterapia psicoanalítica, que es como el acercamiento más actualizado del psicoanálisis, la terapia narrativa, la logoterapia, que está dentro de las humanistas, la terapia gestal, que la mencioné hace rato, pero justo me salté como la rama general, digamos, la terapia contextual, que aquí desglosamos 3 que son muy actuales y se usan para tratar temas muy específicos. Están la dialéctico-conductual, la activación conductual y la funcional analítica. Y por último, la terapia por inhibición recíproca. Estas últimas que les acabo de mencionar son de tercera generación, se les llaman, son las últimas terapias que se han desarrollado y que se han incorporado al sistema de psicoterapia. Sí, yo agregaría una que yo uso en la que practico la terapia psicodinámica, y eso permite tener una amplitud muy grande de trabajo con el paciente, ¿no? Ahora, la psicodinámica, y qué bueno que la menciones, Alejandro, como para poder aclarar, porque a veces la confundimos con la psicoterapia psicoanalítica o con el psicoanálisis ortodoxo. Entonces, no sé si nos quieras platicar también un poco sobre ese acercamiento. Sí, la terapia psicodinámica tiene que ver con los síntomas que nos presenta el paciente, va uno enlazando con la teoría que tiene, que normalmente es de corriente psicoanalítica, pero no es el Exacto. psicoanálisis ortodoxo de diván 3 veces por semana como mínimo. Entonces sí tiene esta variante, y sobre todo pues con 1 o 2 veces por semana una psicoterapia psicodinámica, la gente puede tener un buen avance terapéutico y un avance para mejoramiento, ¿no? Exacto, y creo que también eso que acabas de decir es bien importante porque todavía hay muchos mitos respecto a los tipos de terapia. Por ejemplo, a mí me llegan muchos consultantes, normalmente al principio aplico un pequeño cuestionario para conocer sus necesidades y saber con qué tipo de terapeuta canalizar. Y casi siempre llegan pidiendo de cajón la cognitivo-conductual, pero ni siquiera saben qué es o para qué sirve o cómo funciona, ¿no? Es más bien porque es la que escucharon o porque la que les recomendaron. Y ya cuando indago yo un poquito en el motivo de consulta, justo nos vamos más hacia un enfoque psicodinámico o a una psicoterapia
psicoanalítica, porque justo tenemos que tratar como ciertos síntomas. Hay obviamente padecimientos o temas que se pueden regular mejor con algún tipo de estas corrientes, digamos. Y lo que pasa seguramente le ha pasado a María, le te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, quieren una terapia rápida. Sí, justo. Algo breve, algo Sí. que no tenga que mucho tiempo ni mucha dedicación. Y pues realmente la terapia tiene que ir indicada de acuerdo a las condiciones del paciente. No a todo el mundo le sirve la misma psicoterapia o terapia cognitivo-conductual, humanista, rogeriana, etcétera, la que has comentado, ¿no? Es importante también recalcar que muchos te preguntan, bueno, ¿y cuántas sesiones van a hacer? Pues Ajá, eso es muy complicado, eso no se puede saber. exactamente. Si acaso en las psicoterapias breves, que mínimo deben ser 13 sesiones semanales, y esto es bien importante también la continuidad, ¿no? Porque luego quieren ir, o sea, van por primera vez a terapia, llegan la primera sesión y quieren regresar hasta el próximo mes. Entonces ahí es importante quienes se acercan a pedir estos apoyos, que sepan que la continuidad es lo que realmente va a hacer la diferencia en tu tratamiento, ¿no? No, y además hay terapias que esto de una vez cada 15 días o una vez al mes, pues no, ni se avanza, ni se logra el vínculo terapéutico y toda la técnica que Exacto. sabemos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, realmente es algo, es un procedimiento que requiere compromiso, que requiere constancia para que realmente puedas tratar esos síntomas o abordar esos problemas o esas situaciones que quieres resolver, que casi siempre es por lo cual las personas acuden a terapia. No quiere decir que sea el único motivo por el cual puedan acudir, ¿no? No hay una mejor ni una Ujú. peor, ¿no? A veces se piensa, no, es que esta es mejor que la otra. No, realmente tiene No, que ver con las necesidades y las condiciones del paciente, ¿no? totalmente. Yo algo que siempre les digo es, tanto a mis consultantes como a mis colegas, es, hay terapias para todos y hay pacientes para Para todos, ¿no? todo O tipo de sea, terapia. exactamente, exacto. Sí, creo que tiene que ver con muchas cosas, no solo el motivo de consulta, incluso también, por ejemplo, la preferencia de entre que mi terapeuta sea hombre o sea mujer, sea joven o sea mayor, eso ya nos da información sobre el paciente, ¿no? O el consultante. Entonces, realmente hay para todo en la viña del Señor. Sí, y claro que también cada terapeuta tiene pues cierta especialidad, ¿no? O sea, a veces ciertas Sí, especialidades en temas, ¿no? En depresión, en ansiedad, en exacto. TDA, no sé, ¿no? Exacto, es que justo también por eso es importante, porque una cosa es la psicoterapia, cuando hablamos de la corriente desde donde vamos a atender, ¿no? O desde las teorías que vamos a aplicar. Pero justo cuando hacemos estas especialidades es para poder enfocarnos y atender particularidades de cada consultante. Entonces, no es lo mismo, por eso la importancia de las certificaciones, no es lo mismo ir a una orientación psicológica que seguramente te va a servir para algunas cosas, pero un trastorno clínico o un trastorno de personalidad definitivamente no va a ser suficiente un espacio que no tenga una especialidad en los síntomas o en el trastorno como tal que el consultante está necesitando, ¿no? Importante esto que dices y lo rescato, es todos los psicoterapeutas tenemos una línea de especialización, ¿no? En mi caso, pues obviamente trabajo con los pacientes con riesgo suicida, pero hay gente que trabaja muy Ujú. bien el TDAH, hay gente que trabaja muy bien adicciones y así una serie de condiciones que tiene el paciente que tiene el especialista, la línea o de trabajo de experiencia, que sería mejor recurrir a ello, ¿no, Paulina? Por ejemplo, ¿qué recomendación yo doy yo? Porque normalmente han llegado muchas consultas para adolescentes con depresión, ansiedad, incluso ideación suicida, ¿no? Entonces, en estos casos, sí necesariamente hay que abordarlo desde esa especialidad, porque son factores, son, perdón, síntomas de riesgo importantes en el consultante. Por ejemplo, yo me especializo en orientación vocacional. Entonces eso es algo como muy específico, que es, por ejemplo, son justo procesos más cortos, que llegan a un objetivo muy rápido, ¿no? Pero cuando hablamos de trastornos de personalidad, incluso es un tratamiento que seguramente va a durar toda la vida. Entonces,
es importante poder tener esta diferenciación en las herramientas con las que contamos y también poder informar a las personas cuando se acercan a pedir esta información. ¿Qué ventajas tiene ir a terapia? Muy buena pregunta. Pues la primera, bueno, tiene muchísimas, ¿no? Porque como ya lo comentamos, en terapia podemos abordar objetivos personales, profesionales, laborales, y obviamente que tú puedas tener ese espacio para poder darles continuidad, seguimiento y cumplirlos. Pero la primera ventaja que yo creo que nos da el acudir a una psicoterapia es que puedes adquirir un punto de vista neutral, objetivo de una situación, porque eso creo yo que difícilmente lo vas a encontrar afuera de este espacio. Si tú, voy a poner un ejemplo que es muy constante, ¿no? En psicoterapia. Me peleo con mi pareja y a lo mejor no es una discusión fácil de resolver, o sea, estoy analizando si me divorcio o no me divorcio. Si yo voy con mis papás a pedirles un consejo, muy probablemente ellos no van a poder ser objetivos frente a esta situación. ¿Por qué? Porque soy su hija y porque me quieren y porque seguramente se van a poner de mi lado y no vamos a poder ver la versión de la otra persona involucrada, ¿no? Entonces, creo que una ventaja de tener este espacio de psicoterapia es que la persona es totalmente ajena a la situación. Ahora, ¿qué otras ventajas? Porque repito, son muchas. Es un espacio completamente para ti. A veces en nuestro día a día estamos viviendo en automático entre actividades, trabajo, responsabilidades y casi nunca tenemos este espacio para poder escucharnos a nosotros mismos, para poder desahogarnos, para poder expresar lo que necesitamos. Y a veces ni siquiera sabemos hacerlo. El espacio psicoterapéutico también sirve para eso. Evidentemente, otra ventaja es que la persona que está frente a mí en la psicoterapia, esta persona con la que yo voy a vincular y tener una relación de confianza, es una persona que me va a dar una retroalimentación, que me va a dar una escucha activa, que va a mostrar empatía frente a mi necesidad, pero sobre todo que tiene conocimientos, bases, teorías, preparación para poder hacerlo, ¿no? O sea, no es una persona que va a darme su opinión personal sin argumentos, digamos, bien fundamentados. Entonces, yo creo que esas serían varias ventajas y sobre todo que son espacios no solamente para atender el conflicto o la situación, sino que también pueden ser preventivos. Nos van a psicoeducar, nos van a informar, nos van a actualizar respecto a la salud mental y las necesidades que esta requiere, ¿no? Nos van a dar varios recursos, herramientas que no solo tienen que ver con los pensamientos o las emociones, incluso tienen que ver con nuestros hábitos, ¿no? Sí, porque aparte uno se va a autoconocer, ¿no? Y eso también va a ayudar mucho a que uno solo entonces sí pueda generar un cambio, no nada más que te digan, ya haz esto y ya. No, o sea, Sí, si tú no. te autoconoces y tú sabes qué está pasando en ti, pues entonces sí vas a poder generar el cambio. Sí, totalmente. A eso me refiero con que es un espacio para ti, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te das tu tiempo a la semana para preguntarte cómo estoy o para cuestionarte cómo o por qué tomas las decisiones que tomas? Hasta para Entonces, llorar, Pau. Hay quienes no exacto, saben. sí, exacto. Y es que nos podemos ir de verdad a lo más fundamental, que justo es eso, poder decir, hoy no me siento bien, pero no nos enseñan a hacer eso. No nos enseñan a hablar de nuestras emociones, no nos educan en inteligencia emocional. Entonces, el espacio de psicoterapia, la verdad es que te puede dar un gran enriquecimiento a nivel mental, personal, intelectual, incluso físico, ¿no? Dependiendo las herramientas que te pueda aportar la especialidad o la maestría o el enfoque con el que se trabaje. No solo para llorar, para reír, para Uh -huh. pensar, para reflexionar, y lo dice Paulina, también para prevenir. Algo que Exacto. yo agregaría a todo el listado, porque son muchísimas cosas y ventajas que se pueden obtener de una psicoterapia, es ese autoconocimiento. Las personas, hay veces que no nos podemos ver y a Uh través de ese -huh. espejeo que hace el terapeuta te muestra cosas que nosotros desconocemos, y el autoconocimiento que se logra de una psicoterapia es como, yo lo asocio mucho como
conocer bien tu coche, pues de esta forma lo Ujú. manejas mejor. Conocerte a ti mismo, de esta forma puedes funcionar mejor. Y de la mano con esto que vas diciendo, Alejandro, conforme uno se va conociendo, va despertando también su conciencia, se va dando cuenta de las motivaciones que tiene o las desmotivaciones que tiene, ¿no? O sea, como que, ¿por qué reacciono como reacciono en este contexto, en esta situación, con esta persona? Abordamos, obviamente, pues también esas heridas, esas sombras que a veces no nos gusta ver, pero que a veces son necesarias, porque también eso puede estar generando patrones o conductas disfuncionales en mi vida. Entonces, el que tú puedas tener un espacio que sea un espejo de ti mismo, me parece invaluable. Sí, Pau, y esas sombras que mencionas justo es muy importante, ¿no? Porque de algún modo sería esta resistencia que a lo mejor nos daría para ir a terapia, ¿no? O sea, a lo mejor uno está diciendo, Mm, ay, pues sí voy, pero no voy, pero mañana, pero pasado, ¿no? sí, Y muchas hoy veces eso, no queremos canceló. tocar esas partes tan dolorosas que puedan estar ahí. Claro. Y esto también me parece bien importante lo que dices, Mariale, sobre todo si hay personas que quieren ir a terapia, pero por algún motivo no lo han decidido, ¿no? O sea, como que están a punto, ya hicieron la cita, pero la cancelan y lo siguen cuestionando, dudando. Revisen ahí qué es lo que me da miedo ver, ¿no? En una consulta de primera vez, les comparto que una consultante me decía, porque estuvo como cancelando y reagendando y cancelando y reagendando hasta que por fin se animó. Y me dice en la primera consulta, la verdad, yo tengo un dicho que te voy a compartir y que yo sé que por eso no quería venir, ¿no? Pero cuando levantas las piedras, salen todas las arañas. Entonces me pareció pues bien significativo y pues sí, una metáfora muy sabia de lo que a veces pasa en terapia. Y también en relación con esto, justo ayer veía un meme para psicólogos o para personas que ya están en un proceso en donde la psicoterapeuta le pregunta al consultante, ¿y ahora a quién le vas a echar la culpa si no es a tu mamá Sí, o lo a tu vi. papá? ¿No? Sí, Y le contesta, ¿a usted? claro. Entonces, eso justo me parece bien importante porque no lo hemos mencionado. ¿A qué te va a enseñar la psicoterapia también? A hacerte responsable y a hacerte cargo de ti, de tu día a día, de tus decisiones, de tus conductas, de tus pensamientos también. O sea, por eso le llamamos también psicoeducación, ¿no? Y uno se da cuenta de quién sí tiene una terapia, quién sí tiene un proceso terapéutico y quién está totalmente ausente de ello, ¿no? Completamente, completamente. ¿Qué personas necesitarían ir a terapia? Sí o sí, o sea, porque yo te diría que yo como recomendación, yo diría que cualquier persona, más bien todas las personas requerirían ir a terapia, ¿no? Pero sí o sí que yo considero fundamental justamente por tantos casos actuales de trastorno de enfermedad mental, personas que padezcan depresión, ansiedad, valga la redundancia, trastornos de personalidad o trastornos clínicos como tal, clínicos psiquiátricos, ¿no? O sea, esas personas sí o sí requieren un espacio de psicoterapia. Y quiero aquí dar el ejemplo porque es muy común que las personas vayan a psiquiatra, pero no vayan a psicoterapia. Entonces, el psiquiatra o la psiquiatra les da el diagnóstico, les receta una pastillita para adormecer o para mejorar los síntomas, pero la psicoterapia, ¿para qué nos ayuda en este tipo de procesos? Pues justamente para encontrar la raíz y para fomentar en el consultante o la consultante herramientas y recursos que pueda aplicar en el día a día y que aminoren los síntomas, pero también que vayan como aliviando la enfermedad como tal, ¿no? O Claro, sea, y aparte hasta a veces van requiriendo menos medicina. A lo mejor y van a requerirla exacto. siempre o no, pero las dosis sí van cambiando y eso es una realidad. Eso me parece de verdad bien importante porque hay muchísimo, es más, yo me atrevería a decir, no sé porcentajes, honestamente no, como que no investigué tal cual estadística, pero la mayoría de los pacientes
que llegan, por ejemplo, con temas de ansiedad y depresión, ya han estado medicados largas temporadas de su vida y no se han aliviado, pues. O sea, esta ansiedad regresa y cualquier situación los vuelve a detonar y etcétera, y entonces acuden a la psicoterapia ya como último recurso, ¿no? Cuando a mí me parece que debería ser al revés. O sea, si tú empiezas a notar que tienes por ahí pensamientos negativos, intrusivos, constantes, que de repente no tienes motivación para hacer las cosas, que ya empiezas a ser disfuncional en tu trabajo, en tus relaciones, a mi parecer, el primer espacio que necesitas buscar es justamente un espacio psicoterapéutico. Y ya también la especialista te podrá decir si requieres un tratamiento psiquiátrico que pueda ir de la mano para poder sanarte, ¿no? Para poder irte poco a poco aliviando o por lo menos mejorando tu calidad de vida, que ese es el objetivo principal. Pero esto sí quiero ser bien específica, o sea, yo me he encontrado tantos casos que van o que han ido a psiquiatra y que no han llevado un acompañamiento psicoterapéutico y realmente el avance no hay, más bien, o sea, no hay avance, ¿no? O sea, se duerme el síntoma, se aligera el síntoma, pero no hay un avance pues en la calidad de vida del consultante. Y justo, bueno, sobre esto que mencionas, Pau, también es muy importante esto, ¿no? El ser funcional, ¿no? O sea, ¿qué tanto? O sea, si no tienes trabajo o no vas a la escuela o no tienes amistades, no tienes pareja, ¿no? Conforme Claro, más disfuncional te vas volviendo, o sea, disfuncional en el aspecto que no estás tan adaptado a la vida, pues habla de que hay un problema. sí, exactamente, exacto. Y aquí, obviamente, cada persona tiene un contexto distinto y toma decisiones distintas, perdón, por ejemplo, sobre tener pareja o no, ¿no? O sea, no nos referimos a que esté mal no tener pareja, o sea, no tiene que ver con el estar bien o mal, tiene que ver con que seguramente algo estás generando en tus vínculos que te cuesta trabajo, que no sientes esta motivación, que no logra ser constante en algunas cosas, o sea, ahí sí, por eso la importancia del autoconocimiento también, ¿no? Porque hay personas pues que prefieren evadir eso y que prefieren no reconocer que efectivamente hay una disfuncionalidad, porque cuesta trabajo, o sea, también es una realidad. Yo, la primera consulta, a todos mis pacientes les digo, la terapia es para valientes, o sea, el que tú estés aquí en este espacio es porque vas a mirar cosas que a lo mejor antes no has mirado o que ya las has pensado, pero el verbalizarlas y el asimilarlas no es lo mismo, ¿no? O sea, sí requiere pues cierto valor, honestamente. Si te están diciendo, oye, ya vete a terapia, pues hacer conciencia de que algo no está funcionando bien y que puedes ir Claro, y por supuesto mejorar tu calidad de vida, la propia y la del entorno, porque alguien con una problemática que no ha resuelto también va afectando el entorno, ¿no? sí, completamente. Y bueno, justo como para poder complementar y en relación con lo que dices, eh, hace rato decíamos que no solo frente a una problemática, pero bueno, ¿cuál sería el segundo perfil para quien yo recomendaría ir a una psicoterapia? No necesariamente tienes un trastorno como tal, o a lo mejor estás en un episodio o estás presentando algunos síntomas por situaciones de pérdida, ¿no? O sea, si falleció algún familiar, o si me quedé sin casa, o si me quedé sin trabajo, o estoy lidiando con un duelo de pareja. O sea, normalmente son episodios o son situaciones en la vida que sí actúan como un parteaguas para nosotros y a veces podemos no tener los recursos para enfrentarlos emocionalmente de la manera más adecuada, asertiva, ¿no? Entonces eso, o sea, también sería recomendable para personas que estén enfrentando una problemática, una situación que los esté desestabilizando, a lo mejor como una preparación para personas que quieran tomar decisiones importantes en su vida, o si tú ya, por ejemplo, para adolescentes, para niños, si tú como papá ya te has dado cuenta que a tus hijos les cuesta trabajo eh, manejar sus emociones, o si has recibido comentarios de la escuela respecto a su desempeño escolar o a su vínculo social, etcétera,
es importante también pues, poder estar alertas y escuchar este tipo de retroalimentaciones, ¿no? O sea, yo diría que para estas personas fundamentalmente es que existe el apoyo psicoterapéutico, pero repito y vuelvo como a lo que decía al principio, yo creo que ya hoy en día es canasta básica el ir a terapia. Sí. Hay inclusive pacientes que han llegado y me dicen, pues vine a ver si necesito terapia, ¿no? Y siempre les respondo, de veras, aunque les dé risa, y me respondo, es que no estás aquí por casualidad. El que Exactamente. llega realmente es porque hay una necesidad de una revisión, de un estudio, de una muy buena entrevista que nos permita saber impresión diagnóstica, pronóstico, líneas de tratamiento. Entonces, sí, que sean conscientes de que siempre una psicoterapia va a traer ventajas, beneficios y hay que tomarla, no tenerle miedo, no negarlo, no Ujú. evadirlo, porque entonces allí los conflictos se perpetúan, ¿no? Claro, y algo que me gustaría decir aquí también como invitación a las personas que nos escuchan es, no tengas miedo de pedir ayuda. O sea, pedir ayuda está bien, reconocer que a veces no puedes solo o sola está bien, pero repito, no se nos ha inculcado eso. Entonces, a veces dar ese primer paso, incluso a veces desde nuestra soberbia, ¿no? De decir, es que tengo que poder con esta situación. ¿Y qué tal si no? O sea, ¿qué tal si verdaderamente no estás pudiendo y se vale pedir ese apoyo, ¿no? Ese apoyo y por supuesto conocer mucho más de lo que es la psicoterapia o las psicoterapias y las ventajas que brinda. Para ello siempre Mariale nos trae muy buenas recomendaciones y en esta ocasión seguramente habrá excelentes recomendaciones. Así es, Alejandro. No sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Bueno, pues siguiendo con este tema de la psicoterapia, hay una película que la verdad es muy chistosa y me gusta mucho que se llama Analízame. Llega por unos ataques de pánico, ¿no? Un señor aparentemente muy fuerte que está metido en negocios turbios y así. Pero es una película muy chistosa y que al final, pues sí, nos muestra cómo todos necesitamos ayuda y como dice Pau, ¿no? O sea, es canasta básica, o sea, no se trata ni de que estés loco, que a fuerza tengas que tener un trastorno, sino que al final es una parte de autoconocerte y pues hay momentos en las vidas que a veces lo necesitamos. Hay una serie también que habla sobre la psicoterapia que se llama justo En Terapia y tiene, Ujú. de hecho la han hecho también, creo que hay versión española y está la versión de Estados Unidos. Igual en la serie se ve claramente lo que viene siendo un proceso de terapia y pues se pueden observar varias problemáticas de los pacientes, muy recomendable. Y hay un documental en HBO que se llama One Nation Under Stress, o sea, una nación bajo estrés. Y en este Ujú. documental explora el impacto que conlleva en la sociedad el estrés crónico, que es un problema real, bueno, en Estados Unidos está basado en Estados Unidos, y justamente se ve cómo se va deteriorando la salud mental, física, emocional, la desesperanza, temas de suicidio. Entonces, bueno, es un documental igual, que pueden ver que pues al final, pues sí, cuando uno se siente así es que pues sí necesita recurrir a psicoterapia. Y pues si quieren Total. saber más recomendaciones, me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, me encuentran como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-1. Efectivamente, hay muchos materiales, cada vez salen más libros que te pueden decir exactamente en qué consiste la psicoterapia, cuándo acudir, dónde se recomienda, etcétera. ¿Qué les dice a Ujú. las personas que todavía dudan respecto si sí o si no, mejorar su salud mental a través de una psicoterapia? Claro, bueno, nuevamente nada más agradecer el espacio. Y mira, hemos estado hablando de salud mental, pero no la hemos definido como tal. Y justamente les quiero compartir una definición, que es que esta la definió así tal cual la Organización Mundial de la Salud. Y creo que puede ser una buena referencia para que las personas que nos están escuchando se observen, ¿no? Se cuestionen y se den cuenta si su salud mental está en un buen estado, ¿no? La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, prácticamente es revisar cómo están las áreas de mi vida a nivel mental, emocional, físico, laboral y en mis vínculos personales y sobre todo en mi vínculo intrapersonal, cómo me relaciono y cómo me hablo también a mí misma. Y si ves por ahí que algo está fallando, te invito a pedir apoyo, te invito a recibir información. No te cases con los mitos, no te cases nada más con lo que encuentras por ahí en redes sociales, pero sin fundamento, ¿no? O sea, me parece justo que estos espacios nos ayudan muchísimo a poder conocer medios, conocer personas que pueden apoyarte e informarte de la mejor manera desde un lugar profesional, ético, y pues justamente para eso estamos a la orden. La salud física y mental se conquista todos los días. No llega solita, ¿eh? Hay que irla construyendo, armando y por supuesto fomentando con una salud integral. Salud mental, salud física, salud social, salud espiritual, porque así somos Exacto. entes biopsicosociales y espirituales. ¿Dónde te puede contactar la gente, Paulina? Pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook como Alaya Descubre el Sentido, en Instagram como @AlayaCasa. También pueden encontrarme a mí como Paulina Araico Quintana en Instagram y en Facebook. Pueden encontrarnos a través de nuestro sitio web que es www.casaalaya.com. Somos una red de especialistas en distintas herramientas para el bienestar integral y para la salud mental. Entonces, seguramente vamos a tener alguna opción para poder apoyarte. Agradezco mucho que estés con nosotros, pues agradecerles, Paulina, gracias, Mariale, y pues recordarles que yo soy Alejandro Águila y estamos todos los martes a la 1 de la tarde en Decisiones Vitales, que tenemos una página que es suicidología.com.mx y nos veremos en una próxima emisión. Cuídense.